Muy buenos días, estudiantes de historia de segundo grado. Hoy vamos a iniciar nuestra clase, nuestra primera sesión. Recuerda que nuestra primera sesión es de 9 a 9:40. Entonces, vamos a dar inicio a lo que va a ser el tema de hoy. Recuerda que hemos estado hablando, vamos a compartir la pantalla primeramente para que no se vea así oscura. Recuerda que hemos estado tratando en clases acerca de los viajes de Pizarro y lo que ha sido este proceso de conquista, vamos a decir de conquista entre comillas, acá en el Perú. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa caída del imperio? Y todos esos acontecimientos interesantes que hemos estado viendo desde la primera clase. Entonces siempre recuerda, mi estimado estudiante, que en la primera sesión siempre vamos a hacer un repaso, porque estos repasos nos permiten consolidar un poquito más los conocimientos ya que hemos adquirido, y a su vez también nos permite traer a memoria esta interesante expedición, vamos a llamarla así, una expedición que hicieron estos personajes. Y nos vamos a ampliar nuestra lámina para que puedas observar aquí los viajes de Pizarro. Recuerda que en la primera clase estuvimos hablando de este viaje de exploración que inició en el año de 1524 hasta 1525. Eso se inicia desde acá de Panamá, donde vamos a decir que eso fue el país donde se dieron todos los planes. Y es que no vayas a pensar que Pizarro y Almagro estaban solos, solitos, y no, no, no. Él como conquistador, como español, con planes trazados, él tenía una travesía que ejecutar y necesitaba financiación. Y entonces aquí es cuando un tercer socio se incorpora a esta exploración, pues a estos viajes, pues vamos a decirlo así, como una sociedad. Entonces ya Pizarro junto con Almagro ya contaban con los recursos económicos para hacer este viaje. Y es que, ¿qué sucede? Que en el primer viaje que realiza Pizarro, él llega aquí a Colombia, a Puerto Quemado, en Virú, y entonces aquí ocurre un pequeño accidente al Almagro. Y es que hay muchos que se preguntan que el viaje dice, no, ellos duraron allí, tuvieron que regresar porque hubo un accidente que le ocasionó pues heridas en el ojo al Almagro. Y es que este accidente, como en algunas reseñas se consigue, es que estos chicos iban en un plan de poseer lo que se consiguiesen de una manera muy violenta, pues. Entonces ellos querían, como vamos a decir así, que el vecino suyo entre a la fuerza a su casa. ¿Qué va a hacer usted? Porque se va a defender, ¿verdad que sí? Entonces ellos quisieron entrar a la fuerza aquí a Puerto Quemado. ¿Qué pasó? Que los nativos de, este, de estos poblados hicieron resistencia ante ellos, y bueno, Almagro salió lastimado a nivel ocular. Y ellos vuelven aquí en este primer viaje a retornar a Panamá. Este viaje fue un fracaso para ellos, aunque es un viaje de exploración, fue un total y rotundo fracaso. Sin embargo, ellos no se detienen en esta instancia, ellos deciden, bueno, vamos a hacer nuevamente este viaje, vamos a planificar lo mejor. Me imagino que eso fue la estrategia. Entonces te recuerdo que esto fue de 1524 a 1525, este viaje. Luego, en el año de 1526, ellos hacen su segundo viaje, al cual se le denomina el viaje del descubrimiento. Este viaje nuevamente inicia de Panamá, llegan aquí a Río San Juan, y a través de es una línea verde que está acá, a través de Río San Juan, mira, toda la travesía que hicieron por el Mar del Sur del Océano Pacífico, mira, toda la travesía por mar, y hacen una breve curvatura acá en lo que es Tumbes, y llegan a Pachacamac.
Entonces, aquí, si nos vamos a la siguiente lámina, vamos a poder observar acá este segundo viaje. Y dice que en este segundo viaje contrataron a Pedro de Candia, quien era un cañonero, y Bartolomé Ruiz, quien era un piloto. En, en esta travesía, ellos capturan a Felipillo, y Felipillo, bueno, los hace llegar a las costas del Tahuantinsuyo, en Río Santa, en Ancash. Y aquí es donde ellos confirman la existencia del Tahuantinsuyo. ¿Ve? Sin embargo, al ellos confirmar esta existencia, ellos pierden el apoyo de Panamá. Ahora bien, eh, todavía estamos en el segundo viaje de descubrimiento, vamos a decirles descubrimiento. Okay. Para ellos sí era un descubrimiento porque ellos desconocían pues que hacia esta zona hubiese algún poblado, pero sí había un gran imperio del cual se nombraba mucho, que era un imperio que tenía riquezas, bastantes riquezas, y es que claro, nuestro imperio inca tenía grandes riquezas reservadas, acumuladas, y se mencionaba mucho de ellos. Entonces aquí, parte de esa travesía, vamos un momentico a la siguiente lámina. Tenemos aquí unos antecedentes, y es que para la década de 1520 se produce el primer encuentro entre españoles e incas, cuando unos chasquis encuentran y llevan al palacio de Huayna Capac a Pedro Canda, quienes se comunican en señas. Y ya tú sabes por qué se comunicaban en señas, ¿verdad? Creo que en la clase lo hablamos. Y es que Pedro Candia, a quien le dan oro, se llevan a un inca a España y luego vuelven al Perú para que sirva de traductor. Y si nos retrocedemos en las láminas, vamos a buscar a Pedro Candia. Aquí ves, en el segundo viaje contrataron a Pedro de Candia. Pues ya tú sabes que lo contratan porque el problema de esta exploración era el idioma. No estamos hablando del inglés, ni el del francés, ni bourgeois, nada de esto. Estamos hablando que se consiguen con el quechua. ¡Wow! ¿Qué está diciendo esta persona? Pero, como yo les decía a mis estudiantes de razonamiento verbal, aunque uno llega a pensar que el habla, el idioma, es un impedimento para comunicarse, pues las personas buscarán los medios para hacerlo. Y lo va a hacer a través del... Un momentico. Ajá. Entonces, ellos se consiguen con que, oye, este idioma, y es como te traía a colación lo que siempre le digo a mis estudiantes de razonamiento verbal también, que uno siempre, ser humano, va a buscar la manera de comunicarse. De hecho, usted se va para, vamos a suponer que usted se vaya para Francia y usted no sabe nada de francés, tampoco sabe nada de inglés, usted se lleva su idioma para usted, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Si usted quiere tomar agua, usted hace gestos, ¿verdad? Señas, busca un envase un vaso, y entonces le hace señas, o si tiene hambre, o si quiere ir al baño. Usted siempre va a hacer. Dígame si usted está buscando un McDonald's. Usted con solo mostrar una foto de lo que usted está buscando, rapidito lo llevan a un McDonald's. Entonces, este encuentro que sucede con Pedro Candia, ellos se comunicaban a través de la seña, y por eso es que se llevan a un inca a España, porque a ellos aprenden a conocer un poquito nada más lo que es esta lengua, pues, porque vas a atacar, vas a tomar posesión de algo que no es tuyo, bueno, tienes que saber cómo vas a llegar, lo que le vas a insinuar para que sepas que alguien ha llegado a ese territorio con intenciones de poseer las riquezas. Entonces, luego ellos regresan al Perú, de manera que este les sirva de traductor. Ahora bien,
Seguimos aquí con nuestras láminas de repaso y nuevamente nos vamos al tercer viaje. Una vez ocurrido esto, bueno, ya ahora sí dan con seguridad porque ya no era un mito, ya no era un escuché rumores, no, ya era algo que estaba comprobado de que existía un gran imperio que tenía muchas riquezas y se ubicaban en el sur, exactamente en el Cusco. Entonces en este tercer viaje ya estos españoles ya van con todas las ganas y eh, en este tercer viaje ellos entran por Piura, que fue la primera ciudad española en el Perú, en San Miguel. Ellos llegan allá, ellos llegan conquistando prácticamente. Y ahí tenemos que en Cajamarca ellos capturan y asesinan a el Inca Atahualpa. Y Jauja es la primera capital de Perú, una vez tomado esto. Entonces en Cusco hay un nombramiento de Manco Inca y en Lima va a ser la segunda capital del Perú, llamada Ciudad de los Reyes, que fue fundada el 18 de enero de 1535. Esto llega, este tercer viaje hace que llegue el fin del Imperio Inca. Ve todos los antecedentes interesantes de este tercer viaje. Primero tenemos que en Piura, tenemos que se funda la primera ciudad española en el Perú, llamada San Miguel. Luego en Cajamarca capturan y asesinan a Atahualpa. Luego la primera capital del Perú se llama Jauja. Y en Cusco hacen el nombramiento de Manco Inca. Luego en Lima se convierte en la segunda capital del Perú, llamada Ciudad de los Reyes, y fue fundada el 18 de enero de 1535. Por lo que esto hace que suceda el fin de lo que es el imperio. Ahora, vámonos a nuestra lámina de... Yo siempre tengo aquí materiales adicionales, muchachos, y es que a mí me encanta mucho los materiales externos. Nunca te conformes con lo que yo te dé, ni con lo que tu libro tenga. Siempre busca un poquito más allá para que puedas centrarte, porque de repente te consigues con lecturas que de repente no te llaman la atención, pero si te consigues con lecturas que son interesantes y te narran la historia muy buena de lo que ha sido parte de la historia. Entonces, vamos a analizar este tercer viaje porque es muy interesante. En este tercer viaje también vamos a hablar del fin del imperio inca. Y es que muchos dicen, pero ¿qué ocurrió? Un gran imperio. ¿Cómo pudo un gran imperio ser derribado? Y es que la misma pregunta se hacían cuando David derribó a Goliat. ¿Cómo un hombre gigante, enorme, pudo ser vencido por alguien de baja estatura? Entonces son curiosidades que si nos entramos un poquito podemos saber qué fue lo que pasó. Así como toda persona ruda tiene su corazoncito. Bueno, todo viaje, todo viaje tiene sus hazañas. De repente si has viajado por tierra a otro país o has viajado por avión a un país donde no conoces, bueno, te conseguirás con travesías. Y siempre hay un porqué de las cosas. Entonces vamos a analizar este tercer viaje como a manera de reforzamiento de historia, porque de verdad que no es por nada, muchachos, pero es muy interesante la historia de acá del Perú. No más que todos los demás países, pero es interesante los acontecimientos que suceden en este periodo de conquista. Y es que llegar al punto de capturar a un inca y llevárselo a España para aprender su lenguaje, para poder volver otra vez y llegar de lleno a derribar ese imperio, es algo que lo hace interesante. No sé a ti, pero de verdad que tiene mucho interés en lo personal por lo que es esta maravillosa historia llena de sangre, porque vieron muchas muertes. No vaya a creer usted que con este enfrentamiento murió Atahualpa, hubieron muchas muertes,
También conoceremos esas debilidades que tenía el imperio y cuáles eran las fortalezas que tenían los españoles, pero también vamos a conocer cuál debilidad, porque había una debilidad que tenían los españoles, que la vamos a conocer después de hacer esta conquista. Entonces dice que antes de partir hacia América, Pizarro fue a su ciudad de nacimiento, donde resultó a varios miembros de su familia. Entre ellos tenemos a sus hermanos Gonzalo, Hernando y Juan Pizarro, y Francisco Martín Alcántara, hermano por parte de madre. Dice que a inicios de 1531, con toda la tripulación lista, partieron casi 200 españoles desde Panamá hacia la búsqueda del reino que los haría ricos y famosos. Y es que, como yo les decía, ya se hablaba de, de una zona en el sur donde había mucha riqueza, pero que también habían nativos en ella defendiéndola. Y véanse la cantidad de hombres. ¿Sabe lo que son 200 personas y que lleguen a su casa a quitársela? Me va a decir usted que no se va a asustar. Pero estos 200 españoles no eran nada. Muchachos, no eran nada para este imperio. El imperio pudo haberlos derribado. Pero ya vamos a conocer qué fue lo que pasó. Y es que eh, tenemos acá, bueno, inicio de 1531, con toda la tripulación lista, partieron casi 200 españoles desde Panamá hacia la búsqueda del reino que los haría ricos y famosos. Guiados por el piloto Bartolomé Ruiz, llegaron a la bahía de San Mateo, donde desembarcaron. Y a partir de ahí continuarán hasta la península Coaque. En este punto, muchos de los españoles contraerán la enfermedad de la verruga. Ajá, muy interesante este punto. Y es que también vamos a recordar que en esta época las enfermedades que hoy en día ya están erradicadas o que a través de una pastillita, una inyeccióncita, un debido tratamiento se controlan, tenemos que traer a mente en este momento que esta enfermedad de la verruga ya existía, pero también había otras enfermedades como la gripe española, tenemos también la difteria, gente que moría de tétano, gente que moría por una simple gripe, por tuberculosis, que es una enfermedad bastante fuerte, enfermedades que afectan las vías respiratorias. Otro tipo de enfermedades que también se consiguieron, bueno, no lo vamos a llamar enfermedades, pero sí son afecciones como lo que es la escabiosis, las mal llamadas sarna, no sé si las has escuchado, de esa que se inserta en la piel un animalito casi microscópico llamado ácaro y hace que la hembrita, cuando está dentro ya de la piel, deposita huevitos y esos huevitos se convierten en acaritos y cada vez que la hembrita va a depositar huevos comienza la comezón en la piel. Entonces eran las condiciones pues, que generaba esa época. Hoy en día no, hoy en día si la persona, figúrate que lo más difícil hasta ahora, ha sido controlar el COVID, buscar una vacuna. Yo creo que dentro de 10 años diríamos, me acuerdo que en la época, en el año 2020 hubo un virus que paralizó el mundo, muchos murieron, pero ya hoy en día con una pastillita ya listo, se controla. Claro, estos avances tardan años en desarrollarse. Ahora bien, por ejemplo, si hay un brote de listeria, ya eso es con tratamiento y bueno, listo, no ha pasado nada. Pero en esta época había muchas enfermedades endémicas, muchas enfermedades en el aire, las condiciones ambientales eran buenas porque no había tanta contaminación, pero eh, como todo principio, pues, así como años atrás descubrieron el cáncer y les consiguieron tratamiento, pero cuánta gente no murió porque no sabían lo que era. En fin, ellos continuaron, a pesar de que perdieron hombres por esta enfermedad, ellos continuaron en su recorrido hasta la ciudad de Tumbes. Y resulta que esta ciudad la encontraron destruida por las luchas de guerra civil. Wow, ellos aquí ya comenzaron como que a ver que, oye, esto aquí está en ruinas, aquí como que ha habido guerra, entonces sí, de verdad que sí, ellos como que confirman de una vez más, hay riquezas aquí, las quieren, no las quieren quitar.
Entonces les confirmaba una vez más las riquezas que habían en el sur. Durante su recorrido conocieron al curaca de Poecho llamado Maiza Vilca, quien los recibió con mucha cordialidad, y durante su estadía los españoles se percataron que eran espiados por un enviado de Atahualpa. Y es que este orejón pudo observar a los españoles y llevar los informes al soberano inca, quien quedó tranquilo al saber que eran simples mortales, que si poseían armas poderosas y extraños animales, como los caballos. Pero Pizarro, durante su tercer viaje, fundó la primera ciudad española en territorio del Tahuantinsuyo, llamado San Miguel de Tangarara, en 15 de julio de 1532, en la actual región de Cuba. Te la mencioné ahorita en las láminas de PowerPoint. Ahora, mira lo interesante. Esto sí me gustó bastante, y por eso es que yo siempre les digo, busquen recursos educativos para usted conocer un poquito más su historia. Y es que lo recibió este cordial señor muy amablemente. Pero ahora es que yo se hago la pregunta, ¿usted cree que el imperio no iba a estar cuidando de sus tierras? Claro que sí. Y es que aunque no existía tecnología, no tenían ese WhatsApp, ese mensajerito de texto o ese correo electrónico, un Facebook, un Twitter, un Instagram que diera las noticias, pues no crea usted que el imperio no era astuto. Pues sí lo era. Ellos, así como los españoles se enteraron de estos señores que tenían tantas riquezas, llamado el Gran Imperio Inca, los incas también supieron que venían unas personas, venían unos sujetos, vamos a decir así, unos sujetos al encuentro con ellos. Pero cuando ellos mandan a este informante, las personas que están cuidando, me imagino que tenían personas a cada ciertos kilómetros que hacían como una cadena de comunicación. Vamos a suponer que Piero se encuentre en los linderos de o las fronteras distritales de Lima. Yo estoy aquí en la frontera distrital de Lince, y yo le paso un mensaje a Piero para preguntarle cómo está todo allí en su distrito. Bueno, me basta saltar 4 cuadras para enterarme dónde está Piero. Y Piero me dice que todo está bien, sin embargo va a preguntar al siguiente compañero, vamos a llamar a ese compañero Daniel, y Daniel se encuentra en los linderos de Breña, de Jesús María. Entonces Piero se dirige a Daniel, que viene un poquito más cerca que yo, y le pregunta, mira, ¿cómo está todo por allá? No, todo está bien, no, todo está tranquilo. Pero Daniel le pasa la voz a Yurico, que se encuentra en los linderos de Breña, y a él le queda más cerca comunicarse con Yurico que Piero y yo, y así hacen una cadena. De repente, el último chico, vamos a decirle que Nay, que se encuentra en los linderos de San Martín de Porres, visualiza algo que no le está pareciendo muy bien. Y es que parece ser que hay unos hombres con caballos que parecen ser mortales, que personas normales, pero llevan unos animales extraños y unas armas también que parecen ser potentes. Entonces, ¿qué pasa? Daniel, que está en San Martín de Porres, se dirige rápido donde Yurico. Yurico le pasa la información a Daniel, perdón, Daniel se la pasa de una vez a Piero, y Piero me la pasa a mí. Algo así, una cadena de comunicación. Pudiésemos imaginarnos qué sucede para esta época. Entonces ellos cuando vieron que, no, pero ¿de quién se trata? Son unos mortales. Ok. Recuerda que habían todavía eh, comunidades nativas que creían en la inmortalidad en sus dioses, pues, y creyeron que no había más nada. Me imagino, estos son especulaciones mías. Entonces me imagino yo que ellos creerían, así como en España no creían que para este lado del mundo había otro continente poblado con indígenas, estaban como escépticos. Bueno, somos nosotros los únicos que estamos aquí en esta zona, no creo que haya más gente, de repente más allá puede ser que hayan personas como dioses. Era como una duda.
Entonces se confiaron porque, sí, son simples mortales, pero sí poseían armas poderosas y unos extraños animales, llamados como caballos. Y es que Pizarro, durante su tercer viaje, recuerda que aquí te lo hice mención en la lámina pasada, ellos fundaron de una vez, ellos iban llegando, iban de una vez fundando las ciudades que ya existían. Entonces, por acá aquí tenemos la imagen, es la imagen de lo que es San Miguel de Tangarará, primera ciudad española en territorio andino. ¿Qué te parece? Como que tengamos una ciudad estadounidense aquí en Lima. O que yo llegue a tu casa y diga que ahora la cocina que tienes en tu casa es mía. Pero yo no sabía que era tuya porque yo fui para allá y tú no estabas. La casa estaba sola. Algo así, como que vieron los territorios, los terrenos así grandes y decidieron fundar de una vez su primera ciudad española. Entonces aquí tenemos este subtítulo, El fin del imperio inca. Y es que desde el segundo viaje de los españoles, el estado cusqueño ya se encontraba inmerso en una crisis política y debido a la lucha por el poder entre bandos distintos que apoyaban a Atahualpa y a Huáscar, dicha situación favoreció a los europeos para la invasión del Tahuantinsuyo. Pero existen otros factores que permiten explicar la caída de todo un imperio ante la presencia de unos pocos conquistadores y entre los cuales tenemos. Aquí vamos a ver cuáles fueron esas debilidades del imperio. Vamos a analizarlas cada uno porque siempre, muchachos, es bueno conocer lo que es el repaso de la historia. Y es que la falta de unidad e identificación de algunas etnias con el Estado inca. Y debemos tener en cuenta que en muchas ocasiones los pueblos andinos fueron sometidos en contra de su voluntad por los incas. Y estos pueblos consideraron la presencia de los españoles como una oportunidad para luchar contra los incas y romper su vínculo con los cusqueños. Dato interesante. Y el impacto de seres extraños, la llegada de personas con rasgos muy diferentes a ellos. Y es que como eran los españoles, bueno, eso te lo voy a dejar a tu imaginación porque de repente me van a decir que soy una persona que discrimina, que no, yo no discrimino a nadie. Te voy a dejar a tu imaginación cómo eran los españoles y por qué el imperio las personas de acá consideraron como personas extrañas por sus aspectos, eran muy diferentes a ellos. Bueno, te lo dejo a tu curiosidad. Entonces que estas personas poseían algo que no tenían estos chicos acá de esta zona sureña, y es que poseían unas armas tan extrañas que no conocían, porque ellos tenían aquí los poblados de acá tenían sus propios mecanismos de defensa, pero los españoles llegaron con otras cosas. Entonces, ver esos animalitos, esos caballos, ¿qué es eso? Esto trajo mucha confusión a los nativos y llegaron a pensar que se trataba del regreso de Huiracocha. Que te voy a recordar que Huiracocha era para ellos el dios sol. Entonces, otro punto de debilidad es que había mucha división en el Tahuantinsuyo debido a la presencia de los españoles. Muchos se quisieron confabular con los españoles. Porque como te puedes dar cuenta aquí, figúrate que en algunos pueblos andinos mira, ves, aquí lo tengo, para que no digas, la mí se inventa, no. Los pueblos andinos fueron sometidos en contra de su voluntad. ¿Por qué? Por los incas. Y ellos cuando vieron a estos españoles, lo vieron como una oportunidad para luchar contra los cusqueñitos. Véase que usted tiene un enemigo que lo obligó a limpiar el piso con los dientes. Y que de repente usted conoce una persona que está decidida a darle una buena lección a esa persona que lo humilló a usted. Entonces dice, bueno, así, esto es una nota personal, ¿no? Dice, bueno, ya que este se quiere vengar,
yo voy a aprovechar también, porque lo que me hizo me dolió. Entonces ellos aprovecharon esa oportunidad y dijeron, bueno, vamos a aprovechar que estos chicos van en contra de los incas y así rompemos toda conexión con ellos. Entonces también había mucha traición dentro del imperio. Las razones, bueno, así como esta, pudiesen haber otras, pero eso se lo deja materia de investigación. Entonces, eso fue la debilidad. Otra debilidad era que las armas que poseían los incas no eran lo suficientemente mortales y letales para luchar contra los españoles, porque los españoles venían ya avanzados. Véase que sin denigrar a nadie, sin disminuir a ninguna cultura, véase que una persona con un arco y una flecha se va a defender de una persona que tiene una 9 milímetros, una 38. ¿Quién es más letal, el de la 38 o el que tiene la flecha? Pues ambas armas son letales, pero la más rápida es el arma que dispara en cuestiones de milésimas de segundo. Entonces, pásamelo. Entonces, esto fue también parte de la debilidad. Las armas, la caballería que los españoles poseían, pues que un caballo, de hecho ahorita en la actualidad también los caballos son utilizados por algunos entes policiales, que es la caballería montada, ¿ves? Que a veces se ve en las ciudades, no en todos los países, pero sí en algunos donde hacen uso de estos animalitos. Entonces son animales resistentes, de buen trote. Ahora vamos a ver qué es lo que tenían los incas para desplazarse. Bueno, te lo dejo de materia de investigación. Entonces había muchas debilidades dentro del imperio. Espero que tú veas esta parte, debilidades. Entonces, estos temas tienen que ser consolidados. A ti te tiene que quedar claro estos 3 viajes. Porque cuando avancemos te vas a dar cuenta el porqué de estos viajes tiene su fracaso, el porqué de estos viajes tiene sus ventajas. Porque no, claro, cuando te digo fracaso me refiero al primer viaje, pero ya después ellos entraron de más. También, así como cae el imperio inca, que capturan a Atahualpa, lo toman de prisionero, luego piden un rescate, y todo esto que sucedió con Atahualpa, porque aquí vieron cosas interesantes, pero también tenemos que cuando Atahualpa fue prisionero, a él le imputaron una serie de cosas, porque los españoles querían, ellos no estaban de acuerdo que los incas adoraran al sol. Eso iba en contra de las creencias, porque ellos ya venían con la religión católica y los querían prácticamente a dejar de desistir de su creencia para convertirlas a ellos. Y esto fue parte que también Atahualpa tuvo que pasar. Entonces Atahualpa es llevado a prisión. Sin embargo, le ofrece unas grandes cantidades de oro y plata a cambio de que, oye, lo suelten y establecer una cierta alianza. Pero ¿qué pasa? Dice que Pizarro aceptó, entendiendo que se trataba del pago de un rescate. Él entendió que lo que le estaban dando a estas riquezas era para cambio a favor del rescate de Atahualpa. Sin embargo, el inca prisionero tenía que los españoles negociaran con Huáscar. ¿Quién era Huáscar? Pues el hermano de Atahualpa, y por tanto ordenó desde la prisión a Atahualpa que le dieran muerte a su hermano. Y el inca derrotado fue ahogado en el río Andamarca. Y a pesar de haber cumplido con la entrega del rescate, fue sentenciado a muerte, pues en varias de las cosas que se le imputaba a Atahualpa era que iba en contra de la religión católica. ¿Ves? Era como una apóstata, pues que no creías en la religión católica, creías en otros dioses extraños. Aparte de eso, le imputaron también haber tenido relaciones atípicas, lo que le vamos a decir hoy en día bigamia, porque Atahualpa tenía varias mujeres, pues, y es que eso era su creencia, muchachos, eso se le respeta porque eran sus creencias, tener varias mujeres para él, así como Salomón tuvo varias.
así como en la época de este, eh, casi que se me olvida el nombre, que es el esposo de Sara. Ahorita te traigo el nombre, que es de la Biblia. Él tuvo, cuando vio que Sara no podía dar hija, bueno, decidió tomar a la sierva y tener hijos de la sierva. Búscalo en la Biblia, está en los primeros capítulos, en los primeros libros de la Biblia, ahorita no lo recuerdo, está en el Génesis. Entonces esto es algo normal de las culturas, pero entonces los españoles veían que esto iba en contra de los principios. Y Atahualpa iba a ser quemado en la hoguera, pero en último momento Atahualpa decidió aceptar el bautismo, de hecho le cambiaron el nombre de Atahualpa a Juan, fue bautizado y aceptó reconocer a Dios. Sin embargo, este reconocimiento no le hacía o no lo libraba de morir. Claro, ya no iba a morir en hoguera, murió a punta de garrote y en varias traducciones se entiende como estrangulamiento. Entonces, todo esta narrativa que te acabo de contar es porque en la clase de hoy vamos a hablar del virreinato del Perú. Pues desde la conquista hasta este momento sucedieron cosas interesantes y entre ellas te voy a hacer un abreboca. Lo vimos en clases pasadas, pero de repente tú estabas como distraído. Y es que así como el imperio tenía una debilidad, los españoles también tenían una. ¿Y tú sabes cuál era? Cuando las personas quieren riqueza y las obtienen, que ya tienen todo lo que querían. Ya tenemos toda la riqueza de los incas, derribamos ese imperio y bla, 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 bla. Pero, ¿qué viene ahora? ¡Wow! Viene el poder. Quiero ahora el poder. Y esto fue lo que ocasionó la muerte de los primeros conquistadores. Y te estoy hablando de Pizarro y de Almagro. Y de ahí en adelante, hubieron guerras civiles que la vimos en la clase pasada. De hecho, vimos la guerra civil o la batalla de las Salinas. Vimos cómo fue la muerte de Pizarro, la muerte de Almagro y la muerte del hijo de Almagro también. Vimos cómo sucedieron varias guerras civiles que les dieron la muerte a los conquistadores y del virreinato del Perú. Entonces, esto lo vamos a hablar en la clase de la segunda sesión que comienza a las 9:40. Te voy a dar un tiempo para que anotes todos los datos interesantes que te acabo de dar. Y es que, como te dije, la historia del Perú es muy interesante. Y si nos vamos a nuestro libro, quiero que lo observes. Estuvimos hablando de los antecedentes a la invasión y conquista. La conquista, la clase pasada fue la guerra civil entre los conquistadores. Aquí murieron los primeros conquistadores, estoy hablando de Almagro y te estoy hablando de Pizarro. Y por último, la clase de hoy va a hablar del establecimiento del virreinato y de la resistencia indígena. Y es que no vayas a creer que, ay, todo fue bonito y color de rosa. No, 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 no. Aquí vamos a analizar estos dos puntos de vista, estos dos temas desde el punto de vista crítico. Y lo vamos a hacer interesante porque tenemos material muy bueno de lo que es este virreinato. Excelente material. Entonces, chicos, nos quedan 3 minutos para finalizar esta sesión. Y te voy a dejar aquí para que vayas tomando el apunte del día de hoy. Hoy vamos a tratar, ¿qué es lo que vamos a tratar hoy? El virreinato del Perú. Entonces, ve abriendo tu cuaderno para que comiences la segunda sesión a las 9:40.